Ahora vamos a ver las pruebas de función pulmonar, viendo el volumen expiratorio forzado en un segundo, dividido entre la capacidad vital forzada. Entonces, esto va a ser para discernir si la patología del paciente es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o sea, el EPOC, o si es una enfermedad pulmonar restrictiva. Entonces, ya en los videos anteriores vimos los volúmenes y capacidades que medimos en la espirometría y vimos lo más importante del paciente con EPOC, es sus pruebas de función pulmonar. Va a ser la relación FEB1, o sea, volumen expiratorio forzado en un segundo, dividido entre la capacidad vital forzada. Esto va a ser menor al 80%. En cambio, en un paciente que tiene enfermedad restrictiva, va a ser normal o un poco mayor de lo normal. Esto ya lo vimos en los videos anteriores y ahorita seguimos profundizando un poco en esto. Entonces ahorita vamos a ver cómo podemos interpretar estas gráficas. Entonces en el eje de las X, aquí, tenemos segundos. En el eje de las Y, vamos a tener litros de aire. Entonces lo que vamos a hacer es le vamos a pedir al paciente que meta todo el aire, que meta todo el aire que pueda y luego que lo saque lo más rápido que pueda y que saque todo el aire que pueda. Entonces le vamos a pedir que inspire, que meta todo el aire que pueda y vamos a medir cuánto aire puede sacar nada más en un segundo. Eso va a ser el volumen expiratorio forzado en un segundo. Y también vamos a medir toda la cantidad de aire que pueda sacar independientemente de cuánto tiempo se tarde. Entonces empezamos con una gráfica normal. Vamos a medir aquí. Esto es que el paciente inspiró hasta 6 litros, o sea, el volumen total que tenemos de aire en el pulmón, aquí van a ser 6 litros. Y esto va a ser todo el aire que puede sacar el paciente. O sea, esta cantidad de aire es la que se va a quedar en el pulmón del paciente después de que el paciente saque todo el aire que pueda. Recordemos que siempre hay una cantidad de aire que nunca vamos a poder sacar, que es el volumen residual. Entonces, esto de aquí va a ser el volumen residual, la cantidad de aire que nunca se va a poder sacar. Entonces, si el paciente cuando inspiró su cantidad de aire que metió en el pulmón, vamos a tener 6 litros, y el paciente va sacando, saca aire, y aquí vemos lo último que puede sacar es hasta aquí. Entonces, ¿cuánto aire se quedó dentro del pulmón? 1 litro. Entonces, ¿cuánto es el aire que movió? ¿Cuánto es el aire que sacó? De 6 a 1 hay 5 litros. Entonces, la capacidad vital forzada fueron 5 litros. Esto es la capacidad vital forzada. Forced Vital Capacity. La capacidad vital forzada fueron 5 litros. Ahora, ¿cuánto de los 5 litros que sacó en todo el tiempo que le dimos para sacarlo, cuánto lo sacó nada más en el primer segundo? Entonces, si en el pulmón tenía 6 litros, en un segundo, ¿cuánto va a haber sacado? En un segundo tenía esta cantidad de aire. Entonces, en un segundo tenía como un poquito más de 2 litros. Si en un segundo tenía 2 litros y empezó con 6 litros, entonces, ¿cuánto aire sacó en un segundo? Sacó 6 menos 2, sacó como 4 litros. Entonces, ¿cuánto es la relación FEB1 a FBC en este paciente normal? 4 entre 5 es 0.8 o 80%. Entonces, este es un paciente normal. Lo normal es que la relación FEB1 a FBC sea mayor o igual a 80%. Este es un paciente normal. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Vemos aquí en donde la curva verde hace plató, hace meseta, que es ya todo el aire que sacó el paciente. Entonces, ¿cuánto sacó? 6, que fue todo lo que metió, menos lo que se queda. ¿Cuánto se queda? 1. Entonces, ¿cuánto sacó? 5 litros. Y de estos 5 litros, ¿cuánto sacó en el primer segundo? Aquí tenemos un segundo. ¿Cuánto sacó en el primer segundo? Entonces, si en el primer segundo tiene 2 litros y empezó con 6 litros en el pulmón, sacó 6 menos 2, sacó 4 litros. Entonces, ahora vamos con este paciente. Entonces, aquí, ¿cuánto es la cantidad de aire que va a sacar el paciente? Entonces, igual este paciente empieza con 6 litros y al final nos quedamos aquí con 3 litros. Entonces, ¿cuánto sacó? 6 menos 3, sacó 3 litros. Eso es la capacidad vital forzada, o sea, todo el aire que sacó. Y ahora, nada más, ¿cuánto de estos 3 litros sacó en el primer segundo? En el primer segundo tenemos como aquí, como 4.5 litros. Si empezó con 6
y en un segundo tiene 4.5 litros adentro del pulmón, entonces, ¿cuánto sacó en un segundo? 6 menos 4.5 es 1.5 litros. Entonces, 1.5 entre 3, esto es como 0.5, o sea, 50%. Entonces, este paciente tiene una relación FEV1 a FVC menor al 80%, o sea, menor de lo normal. Esto es característico del paciente que tiene POC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ahora vamos con este paciente. Entonces, este paciente empezó con 6 litros en todo el pulmón. Y ahora, ¿cuánto aire saca? Entonces sacó igual como 3 litros. Aquí tenemos 3 litros, 6 menos 3, 3. Entonces, ¿cuánto aire sacó? La capacidad vital forzada fueron 3 litros. Ahora en un segundo, ¿cuánto sacó? En un segundo tenemos el aire que tenemos dentro de los pulmones, es como 3,5, un poquito más. 3,5. Y aquí empezamos con 6 menos 3,5 que nos quedamos al final de un segundo. Entonces, ¿cuánto aire tenemos? 6 menos 3.5 va a ser 2.5. Entonces 2.5 litros entre 3.5, esto es un poquito más de 0.8, es como 0.83, o sea 83%. Este es un valor normal. Entonces, para el paciente que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la relación FEV1 a FVC está disminuida, es menor al 80%. ¿Y cómo interpretamos esta gráfica? Esta es la cantidad de aire que tiene el paciente en el pulmón cuando le pedimos que inspire lo más que pueda. Y luego le decimos que saque todo el aire que pueda lo más rápido que pueda. Vamos a ver cuánto sacó en un segundo y cuánto sacó hasta el final. Y lo dividimos entre este. Entonces, para el paciente con EPOC, esto es menor al 80%. Para un paciente con enfermedad pulmonar restrictiva crónica, esto es normal, o sea, como 80% o un poco más. Pero en los dos casos tuvimos una disminución del FVC, porque aquí el FVC eran 5 litros, o sea, la cantidad de aire que el paciente pudo sacar al final fueron 5 litros. En este paciente que tiene POC, la cantidad de aire que pudo sacar fueron 3 litros en lugar de 5, o sea, el FVC disminuyó. Este paciente también sacó 3 litros, el FVC disminuyó. El FEV1, aquí fue 1.5 litros, o sea, disminuyó comparado con 4. Aquí fue 2.5 litros, también disminuyó comparado con 4. Pero al dividir el 2.5 entre 3, esto nos da un número normal, un valor normal. Entonces, tanto en EPOC como en enfermedad pulmonar restrictiva crónica, disminuye el FVC, la capacidad vital forzada, y también disminuye el volumen expiratorio forzado en un segundo. Pero al dividir entre para un paciente con EPOC, da menos del 80%. Para un paciente con enfermedad restrictiva, FEV1 entre FVC, es normal, 80% o mayor. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.